Según las últimas estadísticas vitales publicadas por la INE, en 2019 en nuestro país fallecieron cerca de 109.000 personas, lo que equivale a 2.000 más que el año anterior y 17.000 más en comparación al año 2009. Respecto a este punto, los herederos y los testamentos siempre salen a flote, pero el conocimiento respecto a esta materia es realmente básico. Para conocer más respecto a cómo hacer un testamento, cómo poder, en este caso, heredar y también ejecutar una posesión efectiva, te invito a revisar el siguiente capítulo de Grupo Defensa Responde. En este capítulo que vamos a hablar sobre los testamentos, nos va a acompañar una persona que ya estuvo con nosotros en capítulos anteriores, Begoña Farías, abogada del área de familia y socia del grupo Defensa.cl. Begoña, agradecido nuevamente por haber aceptado la invitación a venir a compartir con nosotros en un nuevo episodio de Grupo Defensa Responde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Muy contenta de estar aquí nuevamente conversando contigo y dispuesta ya a responder todas las preguntas de lo que tengan las personas ya solicitadas, porque yo sé que hay temas que son súper relevantes y cada vez que uno abre la posibilidad a que se hagan preguntas, siempre son importantes escuchar cuáles son ellas. El tema de los testamentos es algo que en Chile no es muy conversado dentro de las familias, pero sí al momento de las herencias, que ahí es cuando se generan ciertos conflictos. Pero, Begoña, ¿qué es el testamento? ¿A quién les puedo dejar los testamentos? Mira, como dices tú, es un tema que nos preocupa generalmente cuando ya ocurre una tragedia, cuando ocurre el fallecimiento de algún familiar, y pocas veces nos atrevemos a hablar de esto en vida. Como hablamos generalmente con colegas, esto es un poco un tema tabú. Y es importante que las personas dentro de su entorno familiar puedan conversar sobre qué es lo que ellos esperan que ocurra al momento de su fallecimiento y qué es lo que prospectan también dejar como legado a su familia. Mira, el testamento en definitiva es un acto más o menos solemne en virtud del cual una persona va a disponer de todo parte de sus bienes y en definitiva va a estipular qué es lo que va a ocurrir con ellos luego de su fallecimiento. ¿Ya? Es una posibilidad que la ley nos otorga a todos los chilenos para dejar estipulado de una manera formal a quién quiero yo legarle parte o todo de mis bienes. Ahora es importante saber que en Chile tenemos reglas, tenemos un sistema en materia sucesoria que nos limita. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos, a través de un testamento, dejar, por ejemplo, todos nuestros bienes a un tercero, a una fundación, como ocurre en muchas legislaciones, generalmente en países anglosajones, donde hemos visto quizá en las noticias, no sé, en Inglaterra, millonario le deja todo su dinero a su perrito. Eso en Chile no puede ocurrir porque hay herederos que la ley nos obliga a respetar y nos pone limitación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta materia, primero hay que decir que el testamento en Chile es limitado, no es de uso frecuente, no lo hace la mayoría de las personas y tiene un sentido lógico, porque al hablar de testamento y pensando en cómo yo voy a disponer de mis bienes luego de mi fallecimiento, la primera hipótesis es que yo tenga bienes. Entonces, esto se aplica en mayor medida en personas que tienen mucho patrimonio, hartas propiedades o tienen muchos hijos con distintas personas y en ese sentido se quieren ocupar y preocupar de qué es lo que va a ocurrir luego de su muerte. Entonces, dicho eso, la ley regula todo lo que ocurre cuando tú no dejas un testamento, que es la mayoría de las ocasiones de los fallecimientos en Chile. Y ahí lo que se aplica son las reglas que establece la ley. ¿Y cuáles son ellas? Cuando tú tienes un patrimonio, la ley entiende que es un 100% como una pelotita cuando uno lo estudia y dice, mire, de esta pelotita que es toda su masa de bienes, el auto, los ahorros que yo dejé en la FP, si tengo una propiedad, la propiedad, bienes muebles, dinero, todo, entra a un pozo común, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué dice la ley? Mire, cuando usted fallece, la mitad de sus bienes, sí o sí, en definitiva, van a ir a sus herederos forzosos. ¿Qué te dice? Usted puede hacer un testamento, pero puede disponer solo de la otra mitad, porque yo esa mitad se la voy a entregar a estas personas que por ley yo debo respetar, y establece un orden sucesorio, ¿ya? Los primeros, obviamente, herederos por ley son el cónyuge y los hijos. Entonces, habiendo cónyuge e hijos de una persona fallecida,
corresponde que ellos reciban sus bienes. Claro, porque ese orden en Chile se estipula, o sea, hay una orden de sucesión que va desde del primero hasta el quinto, considerando el grado de cercanía que tiene con el fallecido. Sí, claro, porque obviamente que es importante el vínculo familiar. Entonces, en el primer orden, como bien dices tú, está el cónyuge, los hijos, a falta de ellos, porque van excluyendo a los otros. No es que yo tengo hermanos, tengo papá, tengo cónyuge y se divide entre todos. Si yo tengo cónyuge e hijos, excluyo a los demás. O sea, ya no reciben mis hermanos, no reciben mis padres. Si yo no tengo cónyuge e hijos, ahí vamos a los ascendientes, mis padres, mis abuelos, que podrían ser mis herederos. A falta de ellos, avanzamos al tercer orden, que son los hermanos, ¿ya? Y si ya no tengo hermanos, vamos a los colaterales, que son primos, que son tíos y que son familiares que eventualmente también pueden recibir una herencia a falta de todos los anteriores. Y en el último orden sucesorio tenemos al fisco, el fisco de Chile, que a falta de cualquiera de estos herederos, el que va a recibir los bienes de un fallecido, no existiendo ninguno de estos familiares, es el fisco de Chile. ¿Cuáles son las personas que pueden, en este caso, hacer un testamento? ¿Tienen que ser mayores de 40, mayores de 50 o puede ser ¿Cuáles son los requisitos? Ya, perdón, me faltó una parte, Esteban. No terminé mi respuesta. Ya. Como te decía, respecto a qué bienes yo puedo disponer, la mitad yo tengo que respetar cuando hago un testamento a mis herederos forzosos, como te hablaba, estos que están en este orden sucesorio, y yo puedo disponer de la otra mitad. Y esa mitad se divide otra vez, por tanto un 25%, yo por testamento se lo podría dejar a cualquier persona. O sea, en resumen, un 25% de todo lo que yo tengo se lo puedo dejar a quien yo quiera. A un amigo, a la cuidadora que estuvo a mi lado cuando yo estuve enfermo, a una fundación, a quien yo quiera, yo le puedo dejar el 25% de mis bienes. El otro 25% se lo puedo dejar a mis herederos forzosos. Por ejemplo, a uno de mis hijos yo lo quiero mejorar, quiero ayudarlo porque fue quien me cuidó, o es mi hija que ha vivido toda la vida conmigo y está en una situación más desvalida. Yo puedo ese 25 dejárselo, pero a uno de estos herederos obligatorios, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un testamento hay que tener presente que hay que respetar, como te digo, esta regla sucesoria, disponer de esta mitad con estas reglas que establece la ley. Hay que tener más de 18 años, hay que estar en plenas facultades mentales, obviamente aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, que tengan una representación legal, que estén declaradas en interdicción, no pueden otorgar en forma personal el testamento. Y el testamento tiene que cumplir ciertos requisitos, se otorga ante un notario, tengo que contar con la presencia de testigos, pueden ser entre 3 y 5, tiene que cumplir requisitos de forma, estipular el lugar, la fecha donde se otorga, etcétera. Y eso obviamente pues queda en custodia. Hay un registro en poder del Servicio de Registro Civil, que es un registro de testamentos, para que cuando alguien fallece y se vaya a realizar una procesión efectiva de los familiares, aparezca que existe un testamento, y eso también es información que mantiene nuestro Servicio de Registro Civil. Ahora, ¿puede ocurrir lo contrario? ¿Se puede desheredar? ¿Cuáles son los puntos que podrían llevar a eso? ¿Causas legales? Esto un poco como en las películas igual, te voy a desheredar, y uno lo ha visto también de repente en teleseries y todo, pero efectivamente en Chile existen ciertas causales puntuales que establece la ley, que están establecidas de manera específica y que obviamente en este caso yo acreditándolas son causales de desheredamiento y que van a impedir que aquel heredero, que aunque esté dentro de aquellos obligatorios que por ley hay que respetar, puedan no recibir su parte de la herencia. Y son, fíjate, situaciones excepcionales como por ejemplo la injuria atroz, cuando yo injurio con cierta importancia y gravedad, en definitiva, al causante, que es a quien que va a alegar sus bienes, como por ejemplo cuando he sido condenado por un delito que merece una pena privativa de libertad, por ejemplo cuando yo he agredido a mi progenitor que por ejemplo me quiere legar un testamento, y otras situaciones específicas y puntuales que la misma ley establece y que son casos donde me van a impedir asumir como heredero frente al fallecimiento de un familiar directo. En este caso generalmente son padre y madre que le legan al cónyuge y a los hijos. Begoña, ¿y cuál es el trámite que se debe hacer posterior al fallecimiento, en este caso de la persona que hace el testamento? ¿Qué es lo que tiene que hacer el heredero? Mira, primero ante el fallecimiento los familiares generalmente quieren tomar posesión obviamente de sus bienes, generalmente se acercan al banco, al FP para iniciar los trámites y poder obviamente tomar posesión de dineros o bienes que haya dejado el fallecido, y
olvidamos que hay un trámite importante que se debe realizar, que es el trámite de la posesión efectiva. Antiguamente ese trámite se hacía en forma judicial, pero hace varios años se estableció como un trámite administrativo ante el Servicio de Registro Civil. Entonces es importante que las personas sepan primero que es un trámite administrativo, que no requiero que un abogado me patrocine esa solicitud. Siempre es bueno asesorarse por un abogado, pero no es que yo requiera contratar uno para hacer esa gestión, porque yo tengo que acercarme al Servicio de Registro Civil y existen formularios de posesión efectiva en donde hay distinta información que llenar. Obviamente me piden los datos del causante, que es la persona fallecida, quiénes son los herederos, entonces ahí hay un listado que yo tengo que escribir con nombre, dato, RUT, etcétera, quién es la cónyuge, quiénes son los hijos en definitiva de esta persona y cuáles son los bienes. En este formulario también yo tengo que detallar qué es lo que yo le estoy solicitando como posesión efectiva al Servicio de Registro Civil. Entonces hay una parte donde yo tengo que llenar, por decirlo de alguna manera, un inventario. Entonces yo ahí tengo que poner los bienes inmuebles, si hay un terreno, un departamento, una casa, con los datos de fojas, de rol, de inscripción de esa propiedad, si es un vehículo, por ejemplo, la patente del vehículo y los datos que yo tenga, y cualquier otro bien. Hay que incorporar también en esta posesión efectiva, mucha gente no lo hace, los fondos que quedan en la AFP, esos también constituyen herencia y yo también los puedo incorporar. Y todo otro, como te digo, suma de dinero o bien que haya quedado en alguna institución que yo pueda tomar conocimiento de ella. Entonces tú después que llenas este formulario, no lo tienen que hacer todos los herederos en conjunto, puede ser a solicitud de cualquiera de ellos. Lo que va a hacer el servicio es acoger a tramitación esta solicitud y va a contrastarla con la información que ellos tienen. Porque fíjate, Esteban, que a veces yo me llevo mal con un hermano y digo, ay, no voy a poner a mi hermano, yo voy a hacer el trámite, voy a poner a mi mamá y me voy a poner solo yo como heredero. El servicio tiene que verificar quiénes son los reales herederos de esa persona, tiene que verificar si hay un testamento, ¿ya? Para determinar si están bien los antecedentes que constan en este formulario y quiénes van a ser los verdaderos herederos de esta persona. Y fíjate que hay situaciones en que muchas personas se enteran que tienen hermanos, que tienen familia, recién cuando hacen el trámite de posesión efectiva. Y en caso de que yo, por ejemplo, no quiera recibir las cosas que me heredaron, ¿yo lo puedo ceder? ¿Se puede ceder lo hereditario? Lo que pasa es que aquí hay varias alternativas. Yo primero, si ya acepto la herencia, hago esta posesión efectiva, tengo mi calidad de heredero, yo puedo ceder derechos, ¿ya? Yo puedo ceder derechos hereditarios y los derechos que me correspondan en una herencia, yo a través de una escritura pública, cuando hablo de ceder, eso puede ser con una suma de dinero o no, yo puedo cobrar y decirte, mira, mi papá me dejó una casa, Esteban, y yo necesito dinero ahora, te vendo mi parte de esta herencia en esta casa por 1 millón de pesos, y firmamos una escritura y yo te vendo mi parte, por decirlo de alguna manera. Pero también hay situaciones, porque hay que decir que uno hereda no solo lo bueno, ahora hasta el momento yo te hablo de lo positivo, de los bienes, de la plata que pueda haber quedado, pero también hay deudas y hay cosas negativas que yo como heredero también tendría que incorporar en mi patrimonio y por tanto perjudicarme en alguna situación. Entonces la ley también te permite la opción de repudiar la herencia. Si yo veo más pasivo que activo, veo que mis padres, por ejemplo, dejaron deudas millonarias que ahora yo voy a tener que asumir, que no tienen, por ejemplo, un seguro de desgravamen y que en definitiva efectivamente me las pueden cobrar y es poquito el patrimonio, dejaron un autito pero deben millones de pesos, yo puedo repudiar esa herencia y decir que no la acepto, que no quiero tener esta calidad de heredero para que en definitiva yo no ocupe este lugar de heredero y no me cobren estas deudas. Otra posibilidad es tomar esta herencia, aceptarla con beneficio de inventario, que significa que yo como heredero acepto la herencia, pero con la limitación de que yo no voy a obligar mi patrimonio y no voy a cumplir con las obligaciones de esta herencia, sino hasta lo que yo reciba en bienes. Entonces, por decirte, si yo tengo, no sé, bienes valorizados en 50 y en definitiva hay deudas por 30, yo digo, bueno, yo me voy a obligar, pero estos 30 que se deben, y no voy a obligar mi patrimonio si después aparecen otras deudas. ¿Y qué ocurre en caso de que una persona que, por ejemplo, lamentablemente tiene una enfermedad terminal y quiera entregar una herencia en vida? ¿Se puede hacer eso? Lo que pasa es que lo que tú puedes hacer es un testamento. Yo en vida lo que puedo hacer es disponer libremente de mis bienes. Cuando uno habla de herencia tenemos que saber que estamos hablando del fallecimiento de una persona y de lo que ocurre con su patrimonio, con sus bienes posterior a su muerte. Si yo en vida tengo bienes, yo soy libre de disponer de mis bienes. Entonces el problema es que a veces cuando yo, por ejemplo, en vida quiero
beneficiar, por ejemplo, un hijo, un heredero, eso ya se transforma en una donación. Y cuando tú falleces, hay una acción que le permite a los herederos decir, mira, en vida mi padre benefició a un hermano, le vendió una casa, pero en verdad él no se la pagó. Y esto en definitiva es una donación y perjudica mi calidad digo, de heredero. Entonces hay acciones que tú, posterior al fallecimiento, puedes invocar para dejar sin efecto estas donaciones o para revocar ciertos actos que han ido en perjuicio de estos herederos. Antes de continuar, Begoña, con el tema de los testamentos, que es relevante para muchas personas, quiero dejar invitado a todos nuestros seguidores a que se unan a las redes sociales de el Diario La Hora y también a visitar nuestro sitio web www.lahora.cl y lo mismo con el Grupo Defensa, que lo pueden encontrar en Facebook en Grupo Defensa, en Instagram @Grupo Defensa y también en su página web www.grupodefensa.cl. ¿Conoces este número? ¿Sabías que con este teléfono te puedes defender? Porque eres importante para nosotros, ponemos a tu disposición más de 100 abogados expertos en temas de familia, penal, laboral y deudas. No te defiendas solo. Grupodefensa.cl está contigo. Begoña, salimos a la calle a preguntar a las personas si es que tenían dudas respecto a los testamentos y estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿En un testamento se puede estipular la herencia de bienes materiales u otras cosas? La verdad es que el testamento tiene por objeto que una persona disponga de sus bienes luego de su fallecimiento. Entonces nos referimos a los testamentos cuando hablamos de legar bienes y por tanto es un tema eminentemente económico patrimonial. Pero efectivamente la ley también otorga excepcionalmente otras estipulaciones que se pueden hacer a través de un testamento que no involucran un tema económico y que son igualmente válidas ante la ley. Como por ejemplo se permite a través de un testamento que una persona reconozca a un hijo, o sea, le otorgue su filiación y el reconocimiento a través de una estipulación en un testamento. Vamos, Begoña, a revisar una segunda pregunta. ¿El testamento se puede cambiar las veces que se quiera? ¿Hay que anular el anterior? Efectivamente, uno puede cambiar de opinión, la ley me otorga la posibilidad de testar y de disponer qué ocurrirá con mis bienes al momento de mi fallecimiento y por tanto durante el transcurso de la vida las personas pueden modificar estas estipulaciones. Yo puedo un día hacer un testamento y con el transcurso del tiempo modificarlo estableciendo distintos beneficiarios o estableciendo distintas cuotas. Lo importante es que yo tengo que expresar que dejo sin efecto y revoco el testamento anterior y en este sentido no hay una limitación. Incluso hay personas que han cambiado el testamento más de 5 veces y en eso no hay ningún inconveniente, pero hay que tener presente que el que se va a considerar es el último que se otorgue y que obviamente tiene que revocar los anteriores. Pasemos entonces a revisar una última pregunta que nos hicieron nuestros seguidores en la calle. Si uno de los herederos no está de acuerdo con la herencia, ¿puede reclamar? Efectivamente existen acciones que pueden ejercer los herederos cuando no se han respetado los límites o los porcentajes que la ley establece. Como ya hemos comentado, la ley me obliga a respetar a ciertos herederos en una proporción dentro de mi herencia. Por tanto, si ello se vulnera y al conocer y abrirse un testamento y darse a conocer sus estipulaciones, por ejemplo, el testador le otorga el 50% de sus bienes a un tercero que no es familiar, y existiendo hijos, ellos podrían ejercer una acción ante el tribunal indicando que se ha excedido en la proporción respecto de la cual podía disponer de sus bienes, indicando que existe esta norma legal que los obliga a respetar la mitad de su herencia y que en definitiva no puede darle el 50% de sus bienes a un tercero. Recordemos que dijimos que una persona en Chile puede disponer
y dejar sus bienes a cualquier persona, pero solo respecto al 25% de su patrimonio. Entonces, por ejemplo, si hay una estipulación que excede eso, entregándole el 50%, cualquier heredero podría iniciar una acción judicial ante un tribunal civil para impugnar este testamento y que se ajuste obviamente a la disposición legal en Chile. Y todo esto va de la mano de la posesión efectiva, que es un trámite realmente importante que tú también lo destacabas, pero ¿hay algún plazo de término de eso? ¿Una persona que va a heredar tiene fecha límite para poder hacer en este caso la posesión efectiva? No tiene una fecha, no es que prescriba la posibilidad de yo hacer esta posesión efectiva, porque es un trámite que me va a permitir determinar cuál es el patrimonio que en definitiva van a heredar las personas que quedaron como familiar al fallecimiento del causante, y es un trámite de vital importancia porque es al revés. Hay muchas personas que transcurren años sin hacer este trámite por desconocimiento, porque no tienen ningún interés. Fíjate que en Chile se da mucho que hay familias que viven en el mismo lugar, en el mismo hogar, y al fallecimiento, por ejemplo, del padre quedan sus hijos viviendo en su casa y transcurre mucho tiempo hasta que a veces los nietos dicen, oye, bueno, dividamos la casa, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a investigar y no se ha hecho ninguna posesión efectiva. Entonces no hay plazo, pero ¿por qué es un trámite importante? Porque si yo quiero que reconozcan mi calidad de heredero sobre esos bienes, yo tengo que tener una posesión efectiva que indique que yo soy heredero. Por ejemplo, si hay bienes inmuebles, cuando hay casas, departamentos o terrenos que hay que inscribir en el conservador de bienes raíces, tengo que hacerlo con la posesión efectiva. Entonces se hace el trámite de posesión efectiva y después eso se inscribe en el conservador y van a aparecer ya como dueños de esas propiedades todos quienes figuren como herederos. Bueno, en este caso, para poder asesorarse bien, Grupo Defensa cuenta con abogados que tratan este tipo de procedimientos, de testamento. Por supuesto, nosotros en grupodefensa.cl tienes información relevante, trabajamos no solo sobre estas materias, sino que temas de endeudamiento, temas de familia, laborales, y lo más importante es que nosotros prestamos una consulta gratuita, lo que le permite a toda persona que nos vea, que nos escuche, que tome contacto con nosotros en explicar cuál es su apremio, su consulta, cuál es el tema que quiere resolver o el trámite que desea contratar, y nosotros por supuesto también entregamos esa asesoría dando facilidades de pago para así hacer accesible a la justicia a todas las personas en Chile. Y finalmente, Begoña, antes de dar por término este capítulo, me gustaría que por favor le pudieras brindar algún consejo a las personas que están viendo este tema de testamentos, que quieren hacer un testamento o que son herederos. El consejo que yo le daría primero a aquella persona que quiera hacer un testamento, que se asesore por un abogado, que tenga claridad a través de este profesional de cuáles son los límites que establece la ley, de cuánta parte de sus bienes puede disponer y que le indique si es posible lo que quiere hacer. Muchas veces las consultas en atención a las herencias son inviables. Como te comentaba, le quiero dejar todo el dinero a una fundación, cuando yo tengo cónyuge e hijo, entonces hay cosas que no se pueden hacer y es bueno saber cuáles son los límites antes de ir a otorgar este testamento. También un llamado a aquellos hijos que no han sido reconocidos por sus padres y saben que no tienen este reconocimiento, pero saben que su padre tiene bienes o tienen algún interés en esto, realizar una demanda de solicitud de terminación de filiación o una demanda de paternidad, como se conoce en términos coloquiales, para que se determine su filiación y luego el día de mañana usted tenga también la posibilidad de ser heredero. Porque decir también que todos los hijos son iguales ante la ley, independiente si son nacidos dentro o fuera del matrimonio. Y también informarse las personas en cuanto a que durante su vida pueden disponer de sus bienes, y el testamento obviamente es una posibilidad que nos otorga la ley, pero cuando nosotros queremos hacernos cargo de qué va a ocurrir con nuestros bienes al momento de nuestro fallecimiento. Begoña, agradecerte nuevamente que hayas venido, que hayas aceptado y que hayas estado con nosotros acá en Grupo Responde. Muchas gracias, Esteban, a ustedes por la invitación, por el espacio, y cuando quieran volvemos a conversar de estos temas tan relevantes. Y a todos nuestros seguidores los dejo invitados a revisar los capítulos anteriores de Grupo Responde y que estén muy atentos a lo que se viene futuramente acá, en este espacio.